Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hace mucho que no hago un vídeo de física aquí y el otro día en un seminario de gravedad cuántica hubo un aspecto que revisamos que pensé que era muy adepto para este canal, así que voy a haceros una pequeña introducción divulgativa al tema. El punto son las ondas gravitacionales. Si alguno de vosotros ha estado más o menos al tanto de la evolución de este campo muy activo en los últimos años, ya sabréis lo que es. Pero para los que no, os voy a hacer una pequeña introducción, ¿vale? Para entender lo que son las ondas gravitacionales, primero tenemos que entender cómo modelamos los físicos el espacio-tiempo. El espacio-tiempo lo podemos entender como un tejido conformado por fibras de espacio y de tiempo. Es un espacio multidimensional de 4 dimensiones, en las cuales 3 son espaciales y 1 es temporal. Y este espacio, de acuerdo a la teoría de la relatividad general de Einstein, es flexible, vamos a decirlo así, se curva y se deforma dependiendo de la posición de las masas. Lo podéis entender generalmente con una analogía muy típica, que es una manta tersa y hay bolas, y las bolas giran y se mueven de acuerdo a cómo se deforma esta manta. Pues bien, esta hipotética manta está formada por dos tipos de fibras. Tres tipos de fibras. O sea, un tipo de fibra son espaciales y tenemos 3 hilos de ella, y un tipo de fibra es temporal y tenemos una fibra de ellas. Entonces tenemos 3 fibras espaciales y una fibra temporal. Y estas fibras están entrelazadas para formar lo que se llama el tejido del espacio-tiempo. Einstein lo describía como un molusco en su trabajo original, pero creo que es más ilustrativo entenderlo como eso, como unas fibras de un tejido. Y evidentemente, pues este tejido espaciotemporal tiene características propias dependiendo de cómo entrelacemos estas fibras y de cuántas fibras y de qué tipo utilicemos. Y esto sería el equivalente a tener varias teorías de gravedad. Hay teorías que utilizan 3 fibras espaciales y una temporal, pero las entretejen de forma diferente, y hay otras teorías que utilizan más fibras temporales o más fibras espaciales, etc. Pues bien, dentro de este tejido, que recordemos que de acuerdo a la teoría de la relatividad general de Einstein son 3 fibras espaciales y una fibra temporal, es decir, tenemos un espacio cuatridimensional, este tejido, al ser elástico, al ser deformable, puede transportar ondas, ¿de acuerdo? Puede, digamos, sacudirlo, o tú puedes hacer cosas en este espacio con la suficiente energía como para que se propaguen ondas a través del espacio. De la misma forma que si tú cogieras una manta y le das una buena sacudida, o de la misma forma que si dejas caer una piedra en el agua, envía ondas alrededor. Pues bien, la predicción de que existen estas ondas gravitacionales se originó en Einstein, pero no fue hasta 1974 cuando se hizo la primera detección indirecta de las mismas. ¿Qué significa una detección indirecta? Significa que no hemos medido la onda, pero vemos los efectos de que se genere radiación gravitacional. En este caso eran dos elementos supermasivos orbitando uno en torno al otro, y por el hecho de que radiaban energía gravitacional, la oscilación va cambiando. Cada vez se van acercando más, cada vez el periodo de oscilación va cambiando, y fuimos capaces de medir el periodo de oscilación de estos dos objetos masivos, no recuerdo si eran 2 púlsares o no recuerdo qué objeto era en concreto, pero viendo cómo iba cambiando el periodo con el que orbitaban el uno en torno al otro, y viendo que encajaba exactamente con las predicciones de cuánta energía se pierde por unidad temporal de acuerdo a la radiación gravitacional, consideramos esta la primera detección indirecta de las ondas gravitacionales. Sin embargo, no fue hasta 2015, con el detector LIGO, cuando conseguimos medir de forma directa unas ondas gravitacionales. Y el detector LIGO es súper interesante, porque las ondas gravitacionales son ondas extremadamente débiles. O sea, la deformación que genera en el espacio es minúscula, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, estamos midiendo una distancia
equivalente, o sea, la oscilación que produce la onda gravitacional es una distancia equivalente a una millonésima parte del tamaño de un protón. Es decir, el átomo en general está vacío, dentro tenemos el núcleo, que es extremadamente más pequeño, dentro del núcleo tenemos los protones, pues un protón lo divides en 1000 partes, ese es el tamaño de la oscilación, sobre una distancia de 4 kilómetros. Es decir, estás haciendo una raya, vamos a decir que aquí empiezas, y estás haciendo una línea con una precisión de una millonésima parte de desplazamiento con respecto a 4 kilómetros. Otra forma de verlo es como si midiéramos la distancia de aquí a un objeto situado a 4 años luz, es decir, el espacio que cubre la luz viajando 4 años, medimos esa distancia con la precisión del pelo de un ser humano. Es una auténtica pasada la precisión que conseguimos con este detector. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues principalmente son dos espejos, ¿de acuerdo? Situados uno perpendicular al otro, y aquí en medio tenemos un haz divisor. Entonces hay un láser que entra y se divide en dos brazos que rebotan entre el haz divisor y el espejo. Van rebotando y se genera interferencia en la luz que somos capaces de medir. Si utilizamos luz suficientemente energética, una longitud de onda suficientemente corta, somos capaces de medir esa pequeña distancia. No es importante los detalles, lo importante es principalmente que se midieron las ondas gravitacionales. Y esto es importante por varios motivos. Lo primero, abrió la veda a la nueva era de la astronomía en la que estamos actualmente, en la cual no solamente somos capaces de observar el espacio en el espectro lumínico, en el espectro electromagnético, mediante infrarrojos, el espectro visual, rayos X, rayos gamma, etc., sino que podemos observar el espacio mediante ondas gravitacionales. Y esto es toda una nueva era que nos aporta nueva información sobre lo que hay ahí fuera, sobre agujeros negros que se han podido medir de forma directa por primera vez, etc. Pero un aspecto súper importante al que no se le suele prestar mucha atención es que la teoría de la relatividad general de Einstein dice que... No, ni siquiera la teoría de la relatividad general de Einstein. La existencia de ondas gravitacionales está supeditada a que el espacio en el que vivimos sea de 4 dimensiones o más. Es decir, si nosotros viviéramos en un espacio de 3 dimensiones, no existirían las ondas gravitacionales, independientemente de la teoría de gravitación que utilices. Y esto es algo muy fuerte porque uno podría considerar que esta idea de considerar el espacio y el tiempo como una sola entidad, que es el espacio-tiempo, que se combina, que se deforma, tal, podría entenderlo como un artificio matemático que, bueno, nos da las herramientas necesarias, pero se puede cuestionar el hecho de, ¿pero vivimos realmente ahí? Y es una pregunta legítima, porque al final la dimensión temporal es diferente a la espacial. Tú en las dimensiones espaciales puedes ir hacia adelante, puedes ir hacia atrás, puedes un poco interactuar con ellas de una forma más amigable que en la dimensión temporal, en la cual estás siempre desplazándote hacia una dirección y no puedes cambiarla. Entonces, también puedes construir muebles en 3 dimensiones, pero no puedes hacer un mueble cuya dimensión sea temporal. O mejor dicho, nunca puedes hacer un mueble que no tenga una dimensión temporal, porque todo va a envejecer. Entonces, es una dimensión un poco rara y a nivel filosófico cabría entender la pregunta de, ¿pero este 3 más 1, 3 dimensiones espaciales más 1 temporal, es real? Pues el medir las ondas gravitacionales nos dice que sí, que es necesariamente real, porque si viviéramos en un espacio de 3 dimensiones y el tiempo lo entendiéramos como otra cosa, otra estructura matemática, no existirían las ondas gravitacionales. Entonces, mediante esta medición de ondas gravitacionales, hemos pasado de una pregunta filosófica a una pregunta científica, una pregunta que se puede medir de forma experimental. Y esto es un cambio de paradigma súper interesante en el cual entramos ya en el borde de qué es filosofía y qué es ciencia. Y en la historia de la física hay varios ejemplos de preguntas fundamentalmente filosóficas que se han podido responder a nivel empírico, a nivel experimental. Da que hablar de cuán necesaria es la filosofía, cuán necesaria en la ciencia,
cómo se interrelacionan, etc. Pero en este vídeo sobre ondas gravitacionales quería hablar de otra cosa más. Que además de medir per se las ondas gravitacionales, hemos sido capaces de medir su velocidad. Y uno podría decir, bueno, bien, ¿qué nos dice la velocidad al respecto? Pues la velocidad nos da información sobre cómo viajan las ondas a través del espacio-tiempo. El espacio-tiempo tiene una limitación de velocidad que no te puedes saltar, que es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz se llama velocidad de la luz, pero en realidad no es un nombre adecuado. En realidad debería llamarse la máxima velocidad permitida del universo. No hay nada que pueda viajar a más velocidad que la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz viaja a esta velocidad porque los fotones no tienen masa. Pero no es solamente la velocidad de la luz, es una velocidad determinada, limitante, para todo lo que viva en el espacio-tiempo. Entonces, diferentes teorías de la gravedad, diferentes teorías que nos dicen cómo se entretejen estas dimensiones espaciales y temporales, nos predicen diferentes velocidades de desplazamiento de las ondas gravitacionales. Y el hecho de haber podido medir la velocidad de las ondas gravitacionales nos permite dilucidar qué teorías de la gravedad son correctas y cuáles no. Porque de la misma forma que diferentes tipos de manta van a hacer una onda que viaja a diferentes velocidades, diferentes modelos del espacio-tiempo tienen diferentes velocidades de desplazamiento de las ondas gravitacionales. Pues hemos medido con altísima precisión la velocidad de desplazamiento de las ondas gravitacionales y ha resultado ser exactamente la velocidad de la luz. Esto se hizo en 2017, solamente 2 años después de la primera detección directa de las ondas gravitacionales. Y la forma en la que conseguimos medir la velocidad de las ondas gravitacionales es porque ante un mismo evento, que fue la unión de 2 púlsares, si no recuerdo mal, es decir, 2 objetos supermasivos que estaban orbitando uno en torno al otro, cada vez más cerca, más rápido, hasta que se unieron, eran objetos que emitían tanto a nivel electromagnético, radiación electromagnética, como radiación gravitacional. Entonces, pudimos medir cuándo llega la radiación gravitacional, cuándo nos llegan las ondas gravitacionales y cuándo nos llega la señal lumínica de ese evento. Y lo conseguimos medir y apenas había un mínimo desplazamiento de, creo que, una parte de segundo o un segundo, una cosa del estilo. Y uno podría decir, bueno, pero es que a lo mejor no viajan a la misma velocidad, pero tienes que pensar que estos son 2 frentes de onda que han viajado a través del espacio-tiempo durante millones de años. Si hubiese habido cualquier ínfima diferencia en la velocidad a la que se desplazan, cada vez se habrían separado más, porque han viajado tantísima distancia que medirlas con una diferencia de recepción de apenas un segundo indica que claramente las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz. Y esto es otro test más que soporta que la teoría de la relatividad general de Einstein es la teoría adecuada para describir el espacio-tiempo. Esta teoría ha tenido una cantidad ingente de éxitos, ha cosechado una barbaridad de éxitos en cuanto a predicciones, en cuanto a precisión, y el único problema que tiene es que en ciertos regímenes, como dentro de los agujeros negros, no predice como esperábamos. Y eso implica que necesitamos o bien modificarla, o bien reinterpretarla, o bien extenderla, ya sea a nivel cuántico o no. La mayoría de los físicos creemos que hace falta una teoría de gravedad cuántica, porque cuando eso sucede es porque hay elementos supermasivos, supercompactos en espacios muy reducidos, pero hasta ahora no hemos conseguido obtener una teoría de gravedad cuántica satisfactoria por otros aspectos técnicos en los cuales no voy a entrar en este vídeo. De momento, quiero que te quedes con esa idea. El espacio-tiempo es una fibra, es un tejido entrelazado de fibras, 3 temporales, una espacial. Sabemos que son por lo menos 3 espaciales y una temporal porque existen las ondas gravitacionales, que hemos medido con una precisión asombrosa, y que las ondas gravitacionales viajan
a la velocidad de la luz. Y en base a todos estos descubrimientos hemos conseguido cambiar algunas preguntas de carácter filosófico, como ¿en cuántas dimensiones vivimos?, de un aspecto filosófico a uno experimental. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más contenido de física, decídmelo y buscaré aspectos interesantes de los que poder hablar. Y dejadme un comentario para que sirva el algoritmo. Suscribíos y dadle a like. Un saludo.